Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de Comunicación y Divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de Comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 8º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Julia Mañez. Julia es ingeniera agrícola por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctora por la Universidad de Los Lagos en Chile. Actualmente, Julia trabaja como investigadora postdoctoral en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en el Grupo de Investigación de Ecología Marina, dentro de los proyectos de TEPOS, Microfam y InValley, que busca medir el impacto de la acción humana en las praderas Posidonia oceánica en el mar Mediterráneo. Buenos días, Julia. Buenos días. En tu tesis afirmas que los pastos marinos son ingenieros de ecosistemas. Desde luego es una imagen bastante gráfica que se entiende muy bien, pero por si acaso, ¿qué significa? ¿Por qué un ecosistema necesita un ingeniero? Los pastos marinos se consideran ingenieros ecosistémicos porque de su presencia en un ecosistema ofrecen una serie de servicios que son necesarios para otras comunidades, tanto bióticas como por su influencia en procesos abióticos. Así como ejemplo, las praderas marinas tiene un impacto directo en la geomorfología litoral, es decir, de su presencia en el fondo marino hacen que la llegada del oleaje, por ejemplo, a la costa va a ser frenado, entonces esto va a intervenir en cómo se va a depositar los fondos, por ejemplo, la arena en la zona costera y la regula también intervienen en los procesos de turbulencia de la columna de agua. Al frenar el oleaje hacen que los procesos sedimentarios se incrementen, haciendo que se incremente la transparencia en la columna de agua, cosa que permite que los organismos fotosintéticos sean más capaces de absorber la irradiancia atmosférica y por otro lado también influyen en como generando refugio y alimento para las comunidades, por ejemplo, de peces o de otro tipo de organismos. Entonces, esto es lo que les constituye como ingenieros, porque ese ecosistema va a depender de su presencia. La protagonista de tu tesis fue la Cimodecea nodosa. Aquí en Baleares conocemos mucha Posidonia oceánica, pero igual no tanto otras formas de vegetación que también generan praderas marinas. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Yo siempre digo que, porque Cimodecea nodosa, cuando hablo de ella, la gente se queda así como que... Digo que es la prima pequeña de Posidonia. Es verdad que Posidonia oceánica, al ser una especie endémica del Mediterráneo y es una especie muy única, porque por mil cosas que ya conocemos, pero existen otras como Cimodecea nodosa que también tienen capacidades igual, no equiparables a las de Posidonia, pero sí que su presencia es también necesaria para la generación de estos bienes y servicios ecosistémicos de un ingeniero ecosistémico. Cimodecea nodosa es una especie que le cuesta menos colonizar el ambiente en comparación con Posidonia oceánica, pero eso no la hace menos necesaria o menos vulnerable a la presión antrópica de las actividades humanas en las zonas terrestres. Se distingue porque forma como un tipo de césped, pero que normalmente comparten la misma zonación que las praderas de Posidonia oceánica, y en ellas se encuentran especies de peces similares a las que se encuentran en Posidonia oceánica, pero con unas densidades poblacionales menores. No obstante, también ofrecen alimento para muchas de estas especies y también tienen capacidad de almacenaje de dióxido de carbono, como otras plantas vasculares, producir oxígeno, por supuesto, y
pues esto. Bueno, ya nos la has presentado, ya la conocemos. Has realizado tu tesis en la Universidad de Lagos, en Chile, y además presentaste poquito, en abril de este año 2021, presentaste la tesis. Así que, por una parte, felicidades, y por la otra, ¿cómo ha sido la experiencia de acabar una tesis en un mundo en pandemia? ¿Ha afectado a tu trabajo de campo? Bueno, mi trabajo de campo ya estaba realizado, entonces por ahí no me afectó la pandemia, pero sí que es verdad que ha sido difícil acabar el último año de tesis doctoral siempre es muy duro y pues en pandemia, que encima estás encerrado, o sea, por un lado te diría, bueno, cuando estás escribiendo la tesis te viene bien una pandemia porque así te obligas a estar encerrado en casa, pero es verdad que necesitas más los pocos periodos de oxigenación que necesitas para desconectar, pues han sido difíciles. Y bueno, supongo que nos ha pasado a todas que el estar encerrados en casa y bueno, el ambiente así que sigue siendo un poco extraño pues lo ha hecho más difícil, yo pienso que sí. Además, bueno, yo he trabajado en otros proyectos a la vez mientras estaba escribiendo la tesis, entonces estos proyectos sí que se han visto afectados por el tema de la pandemia y al final te trastoca a nivel de tu calendarización que tienes anual de cómo desarrollar las investigaciones. Porque claro, el mundo ha parado, pero la naturaleza sigue funcionando y nosotros digamos que no hemos podido al 100% estar presentes en todos los procesos naturales que continuaban ocurriendo. Claro, entiendo que si tenéis series temporales y no habéis podido tomar datos en ciertos momentos de este último año, claro, eso te genera un agujero en los datos. Claro, esto es un problema y además sí. El Mediterráneo, a pesar de que la gente lo considera un mar calmo, es un mar que los inviernos son muy duros, hay muchos temporales, entonces ya salir a mar es complejo y tú te planteas pues una semana X y al final se retrasa y eso sumado a las restricciones de la pandemia pues ha complejizado todo. También el hecho de el número de gente que puede ir al mar. Con las dificultades de la pandemia y por ejemplo, en el Parque Natural de Cabrera, ¿no? Asumir las restricciones, tener que realizar PCRs, asumir el costo de esto, que parece una tontería, pero los proyectos económicamente siempre están muy, muy acotados y estos inputs nuevos de dinero no estaban planteados, entonces son complicaciones que han afectado, sí, al trabajo. Tu tesis se centra en las praderas submarinas de Gran Canaria, Alicante y Mallorca. ¿Qué diferencias has encontrado entre ambos ecosistemas y alguna cosa que te guste más de cada uno de ellos? Sí, mi tesis lo que trataba de ver es las diferencias tanto en funcionamiento ecológico, que está un poco relacionado con lo que os he comentado al principio de lo que es un ingeniero ecosistémico, y por otro lado en la capacidad de resiliencia, ¿no? De estas praderas, pero desde un contexto biogeográfico, porque normalmente en ciencia pues estamos limitados de recursos, ¿no? Y tendemos a estudiar cosas en la misma zona, en zonas cercanas a nuestro ambiente y de ahí no es que especulemos sobre que esto va a ser, pues por ejemplo, si descubro que hay un comportamiento de una pradera X en Mallorca, si no hay más publicaciones sobre esta especie en otras regiones, voy a tender a pensar que va a funcionar de la misma manera en todas las regiones donde se da. Y esto no es tan así. Entonces, una de las cosas muy bonitas de mi tesis, para mí, es que ha comprendido una escala espacial y temporal muy larga. Tengo 9 tiempos de estudio, o sea, 2 años y medio, visitando praderas una vez por estación. Y por otro lado, pues esta escala biogeográfica, ¿no? 2 regiones mediterráneas, una región atlántica y ciertamente después de realizar pues, la parte de
toma de datos. Además, se ha hecho un experimento en cada uno, se ha replicado el mismo experimento en cada una de las regiones. Y sí, hemos visto que existe un comportamiento diferenciado entre praderas en función de la región que ocupan. Así, sobre todo muy relacionado con la variabilidad ambiental, las regiones de Gran Canaria, que es una zona que está muy cercana al trópico y que mantiene un clima más o menos constante a lo largo del año. Pero no solo eso, sino que además acumula irradiancia y temperatura anual muy por encima bastante más por encima en las regiones mediterráneas, y tratándose de un organismo fotosintético que necesita de esto, porque nosotros en general tendemos a plantear que una planta necesitará luz y temperatura y ya está, pero también necesitan acúmulo de grados para desarrollar ciertas funciones. Entonces, en estas praderas de Gran Canaria, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que las praderas tienen una biomasa foliar de hojas mucho mayor en comparación a las regiones mediterráneas. Tienen un sistema radicular menor. Además, tiene una comunidad asociada de peces mucho más grande y una capacidad y se reproduce mayoritariamente a través de clones y no formando semillas. En el caso opuesto, aquí en Mallorca, las praderas de Decimodocea nodosa se reproducen con una alta producción de semillas y además tiene un sistema radicular mayor. Por un lado, pensamos que este sistema radicular mayor puede estar relacionado con que las praderas de Mallorca están en zonas más someras, es decir, que están más sometidas a un oleaje constante, lo que les hace, ¿no?, desarrollar este sistema de anclaje que las permite mantenerse en el sustrato. Y la producción de semillas puede ser que también esté relacionado con este ambiente más variable, ¿no? En general, los organismos tienden a reproducir sexualmente, ya que es un costo energético muy grande. Hacen esta inversión cuando hay algún factor que les lleva a necesitar generar esta variabilidad, ¿no? Porque al final la reproducción sexual lo que te da es variabilidad genética y incrementar la probabilidad de que dejes algún descendiente que va a tener capacidad de respuesta ante una perturbación. Otra cosa que me gusta mucho de la tesis es el experimento de simulación de herbivoría, porque hemos hecho en las 3 regiones. Bueno, en cada región estudiamos 3 praderas por región, o sea, 9 localidades en total para la tesis. Y se hizo un experimento que se llama de clipping y se simuló pues el efecto que ejercen los peces herbívoros sobre las hojas. Es simple, o sea, no es simple, pero bueno. O sea, vas a campo y recortas las hojas durante un tiempo, ¿no? Y tienes como queríamos estudiar la resiliencia, pues un periodo de perturbación y un periodo de recuperación, donde evalúas la capacidad de respuesta, ¿no?, de las plantas. Y hemos visto que en las regiones de Gran Canaria y Alicante, que son regiones donde se ha visto, nosotros directamente en Gran Canaria y después en publicaciones anteriores en las praderas de Alicante por otros autores en las mismas localidades, se ha visto que tienen picos anuales de herbívoros también. Y hemos visto que las praderas, tanto en Gran Canaria como en Alicante, a nivel basal, producen una cantidad de fibras muy alto en comparación, por ejemplo, a la región de Mallorca, donde además la población de herbívoros se ha visto menor en comparación a las otras regiones. Y estos niveles basales de producción de fibras pueden estar mostrando un proceso, pueden estar mostrando, porque yo no he estudiado genética per se, pero de selección, ¿no?, de ciertos traits, ¿no?, de ciertos atributos de las plantas para responder a esta herbivoría presente. Y entonces, todo esto es muy interesante a nivel de manejo y conservación posterior.
Como os decía al principio, ¿no? Uno se plantea cuando tiene resultados sobre un organismo en una región que se va a comportar de la misma manera en todas las regiones, pero esto no es así y esto nos comporta una cosa a tener en cuenta cuando queremos hacer estrategias de manejo de praderas, teniendo claro que no podemos utilizar el mismo sistema en todas las regiones, porque la capacidad de respuesta variará en función de la región donde se sitúa esta misma especie. Entonces, el concepto de incluir la variabilidad poblacional cuando queremos generar leyes y políticas de preservación de una especie es muy importante. Entonces, son resultados que pienso van a tener espero, no lo sé, porque esto después depende de las autoridades, evidentemente, pero van a tener un impacto en cómo plantearnos la conservación. Y de hecho en Gran Canaria se ha empezado, porque en Gran Canaria Cimolocea nodosa ya está considerada una especie vulnerable, está listada y está protegida por ciertas cuestiones. Pero ahora aquí, por ejemplo, se está pidiendo en Mallorca que también lo sea, y lo será por otras razones. O sea, una misma especie necesaria a ser preservada lo será por diferentes razones en función de la región que ocupa. Al principio comentábamos que estudiaste en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero empezaste tu doctorado en la Universidad de Los Lagos, en Chile. Cuéntanos un poco el por qué decidiste ir allí a hacer tu tesis y qué tal fue la experiencia. Bueno, yo estudié una carrera y me fui a trabajar a Noruega y al Instituto de Investigación Marina de Noruega, y ahí vi que más que la producción me gustaba estudiar el impacto de las actividades antrópicas en el mar. Y cuando volví, pues decidí que hice 2 másteres de Ciencias del Mar para ponerme un poco a nivel y poder hacer un doctorado en este sentido. Una vez acabé el segundo máster, vi que quería estudiar los bosques de kelp, que son unas macroalgas enormes que hay. Y contacté con o sea, no fue una decisión, me quiero ir a la Patagonia chilena, fue que había un investigador que me gustaba y le contacté, le pregunté, oye, mira, pues me llamo tal y me gustaría hacer un doctorado contigo, no sé si existe la posibilidad o no. Y justo me dijo que estaba en un programa de doctoral en la Universidad de Los Lagos y que si me interesaba pues podía aplicar y a ver qué surgía. Y saqué la beca y me fui me fui sin conocer mucho de allí y bueno, y desarrollé un proyecto muy bonito, pero muy complejo, y lo tuve que dejar por falta de financiamiento. Lo arrancamos bien, pero bueno, la Patagonia chilena es un sitio muy forestal, no sé cómo en castellano, como un poco salvaje. O sea, hay pocas carreteras, tienes que coger ferries. O sea, para muestrear una estación es un trabajo muy grande y económicamente necesitas mucha solvencia. Entonces, al final, pues no salió y lo dejé. De hecho, me hice un parón en ciencia y volví. Y cuando volví me ofrecieron la posibilidad de encontrar un proyecto aquí y mantener la beca y mantuve. Por eso al final he hecho la tesis en 2 años y medio, porque claro, hay historia detrás. Que acabar. Pero sí. Al final mi interés son los ingenieros ecosistémicos y su rol ecológico. Entonces, los bosques de macrocistis era un poco estudiar un poco lo mismo en otro aspecto más sobre la contaminación, pero la misma línea. O sea, qué capacidad tienen estos organismos de influir en el entorno que habitan para así tener claros de su importancia y poder generar medidas de manejo y conservación adecuadas.
Actualmente estás trabajando en el proyecto de TechPost para la evaluación automática y periódica de los cambios en las praderas posidonias por culpa de los humanos. Este proyecto es un trabajo multidisciplinar que conjunta la observación a mano de toda la vida con técnicas nuevas de mapeo automático con drones submarinos. ¿Qué os supone a los científicos de Bota la adopción de estas nuevas tecnologías de detección automática? Me encanta, una de las cosas que me encanta de este trabajo multidisciplinar es que conocimos al equipo de robótica y procesado de imágenes de la WIP, y que es un equipo brutal, que trabajan súper bien, además a nivel humano y a nivel intelectual, son muy, muy buenos. Y llevamos trabajando con ellos hace como 1 año y medio. Y empezamos con el proyecto InValley, que después os hablo, y después seguimos con el proyecto de TechPost. Yo creo que es una necesidad, y espero que estemos empezando a cambiar a nivel científico, el unir fuerzas, porque lo que no puede ser es que yo, que tengo una formación en ecología, pretenda tener capacidades de procesado de imágenes o de deep learning cuando hay gente capacitadísima y con mucho conocimiento para hacer eso, que tienen las herramientas, pero que igual no saben plantear el problema o cómo utilizar sus robots o sus, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas muy buenas que antes os he comentado, ¿no? Un poco, pues los temporales de invierno en el Mediterráneo. Una de las cosas buenas de trabajar con estos sistemas robotizados es que mi trabajo de buceadora, que se ve condicionado a veces por temas climatológicos, va a tener una ayuda con un robot que va a poder hacer parte de mi trabajo. Entonces eso es fantástico. O sea, la robótica siempre es un input súper positivo, pienso, en el desarrollo de nuevas tecnologías y su implementación. Otra cosa es cómo las utilicemos, pero yo estoy muy a favor del desarrollo tecnológico y su aplicación en la ciencia. Entonces, el proyecto de TechPost, que uno de los objetivos es este mapeo y también ver la influencia, por ejemplo, del anclaje, de las boyas de anclaje a lo largo de la costa de Mallorca, pues nos facilita tener registros más largos, con una periodicidad mayor y muy interesante. Yo no creo que dejemos ya de trabajar con este equipo porque es necesario y tienen muchas herramientas que ofrecer y que enseñarnos. Y trabajamos muy bien conjuntamente, pienso. Comentabas ahora que de TechPost eso tiene el objetivo de caracterizar cómo afecta la acción humana a las praderas de Posidonia. ¿Qué acciones humanas la afectan negativamente y qué pueden hacer nuestros oyentes para que esto no ocurra? Sí, pues eso, las boyas, ¿no? Y las anclas son como el terror para la Posidonia. Tenemos que pensar que Posidonia oceánica, y para otras praderas marinas como Cimo o Zostera nolti que se dan en estas regiones. Cimo, para mí, Cimo oceanodosa, propiamente para los amigos. Sobre todo las anclas, que de hecho, ¿no? En Baleares ha hecho pionera la ley Posidonia, y esto es gracias a la presión tanto de organizaciones conservacionistas y ecologistas como a los datos de científicos y científicas que han ido estudiando este efecto, ¿no? de tanto los emisarios, o sea, las islas tienen sus depuradoras infradimensionadas para la población flotante que recibimos anualmente. Esto conlleva que se abren las compuertas y los emisarios dejan ir pues todo sin depurar, haciendo una carga de nutrientes enorme en zonas de pradera y afectando a los organismos que allí viven, además con problemas de blooms de todo tipo que se pueden
que incrementarán, ¿no? con estos periodos de emisión de aguas residuales. Y aparte, por otro lado, pues el sistema de anclaje. O sea, Posidonia oceanica en concreto es un organismo que crece a una velocidad súper lenta. Entonces, solo con un ancla en un día, en un momento puntual, ¿no? Porque la gente, como nos movemos un poco en nuestra individualidad, pensamos, bueno, no pasa nada por una vez, que por 4 hojas que arranque, pero esto es la suma de muchos barcos cada año y tiene un efecto, y de hecho se ha visto, está estudiado, y nosotros ahora estamos tratando con este proyecto pues de mapearlo, a ver cómo, espero que salga bien. ¿Y qué puede hacer la gente? Yo creo que la gente desde sus casas, y esto también sí que hay una parte que debemos asumir de responsabilidad desde la ciencia, que nos cuesta transmitir el porqué de la preservación de la naturaleza en general. O sea, vivimos en una sociedad muy acelerada, que tenemos poco tiempo para leer o informarnos de cómo están las cosas, y cuando lo hacemos tampoco, según qué temas, pues dices, qué denso, ¿no? Pues me viene aquí una científica y me está explicando cosas de manera muy complicada, con palabras muy complejas, y igual esto está cambiando, ¿no? Pero sí que la gente tiene que ser consciente de que, por ejemplo, las praderas de Posidonia son los pulmones en Baleares. Nos abastecen de una cantidad de oxígeno brutal que necesitamos nosotros para vivir. Dan refugio y alimento a una cantidad de pesca de peces enorme. Esto afecta a la pesca, queremos comer y alimentarnos, por lo tanto tenemos que preservar aquellos hábitats donde viven aquellos alimentos, recursos, ¿no? Recursos alimenticios que vamos a querer. Y aparte las funciones de sumideros de dióxido de carbono, o sea, no queremos dejar de utilizar coches y combustibles fósiles, y necesitamos preservar aquello que nos ayuda un poquito a mitigar el impacto que generamos en el medio ambiente. Entonces, esta capacidad tan enorme que tienen las plantas vasculares marinas de enterrar el dióxido de carbono, o sea, ya solo por esto deberíamos casi apadrinar todos nosotros las praderas. Sí que es bien que yo creo que la ciudadanía, una de las cosas que puede hacer, y ahora están surgiendo muchos proyectos, de hecho en nuestro grupo participamos de varios de ellos, como Observadores del Mar o Met Gardens, ¿no? En los cuales estamos compartiendo la necesidad de protección e implicando a la ciudadanía en la conservación y en la generación de datos, ¿no? La ciencia ciudadana, que es un poco romper el nuevo paradigma de cómo hacer ciencia, incluir a la ciudadanía, al final es responsabilizarla claro. Y esto es muy clave porque la satisfacción cuando formas, por ejemplo, ahora he estado en Menorca formando 2 centros de buceo y se les ilumina la cara cuando saben que van a proteger una pradera donde cada día van a bucear no sé cuántas veces, y llevan a sus clientes y poderles explicar, porque al final es esto, ¿no? Están haciendo una transmisión de conocimientos directo y están implicando también a la clientela y diciendo, mira, tú que has venido desde el Caribe en tu velero, pues te explico que aquí tenemos estas praderas y se tienen que preservar por esto, y yo te llevo a bucear y lo ves porque son maravillosas bajo el agua, y así entiendes por qué no tienes que echar tu ancla y arrancarla. Hemos estado hablando mucho del proyecto de TecPos, pero además de en él trabajas en otros como el Microfam o el Invali. ¿Nos puedes contar en qué consisten también estos proyectos? Sí. El Invali, primero porque sigue la línea de TecPos, lo llevamos con el mismo equipo de robótica y procesado de imágenes de la UIP. Y bueno, en 2011 llegó una especie invasora, Alimera incrasata, que es una alga marina proveniente del Caribe. Seguramente se piensa que llegó por
mediante algún barco y se visibilizó, se vio también en Cabrera, que es un parque natural, y se vio que parecía estar estableciéndose. Entonces se empezó a hacer un estudio de cómo se estaba expandiendo. Y en la actualidad pues estamos con este proyecto que es financiado por la Fundació Biodiversitat, con el equipo de robótica para ver cómo se está expandiendo y nosotros, el equipo más de ecólogas, estamos tomando muestras para ver si tiene un efecto sobre la población de cimodocea nodosa en concreto, porque se está expandiendo en las mismas zonas donde se daban las praderas de cimodocea nodosa. Y en este estamos. Y después el microfam, que es hace poquito que lo empezamos, bueno, hace un año ya, es que la pandemia nos... Este año ha sido un poco... Es como si nos hubiesen quitado un año de vida. El microfam, lo que tratamos de ver es la capacidad que tienen las praderas marinas mixtas de cimodocea nodosa, de posidonia o de zostera, en 3 regiones diferentes, en Cantabria, en Cádiz y aquí en Mallorca, la capacidad que tienen como charchas, como redes atrapadoras de microplásticos. Este proyecto es muy interesante porque puede ser que es un atributo más a preservar de las praderas, ¿no? Si tenemos datos de que realmente tienen esta capacidad, bueno, que ya se ha visto en otras especies y en otros lugares, de atrapar estos microplásticos que a día de hoy son un problema enorme que tenemos, ¿no? Que ya los detectamos en nuestros tejidos, en tejidos de otros organismos. Vamos a poder desarrollar ideas de aprovecharnos, ¿no? De estas praderas para reducir esta cantidad de microplásticos presente y extraerlos del medio y tal vez procesarlos de alguna manera o como mínimo gestionarlos. Repetimos una pregunta que hemos hecho en otro episodio. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que monte el proyecto de investigación que tú quieras, sin el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Bueno, a mí me gusta mucho la ecología igual más básica. A mí me encantaría estudiar los procesos de polinización bajo el agua de praderas, porque se sabe muy poco de la parte de la reproducción sexual de las plantas. Apenas se conocen las flores o cuándo se dan en algunas especies y en qué densidades, porque un año se dan masivamente, otro año no se dan. No. Pero a mí lo que me gustaría estudiar es qué organismos participan de esta polinización de las flores. Y claro, esto es una investigación que a nivel de logística, o sea, creo que le debería dar muchas vueltas a cómo no, porque cómo sería pues el tamaño, recoger polen bajo el agua. Entonces, si no tuviese limitación económica, contactaría a un equipo de ingenieros o ingenieras para construir algún tipo de estructuras de recolección de esporas, y también utilizaría sistemas, ¿no?, que ahora se ha puesto mucho de moda, pero está súper bien, de imagen, de grabación, para ver pues estos organismos más pequeños, ¿no?, de crustáceos pequeñitos, que igual se les engancha también el polen y son capaces de movilizarlo, cual abejas en el medio terrestre, pues en el medio marino. Esto sería así como lo que me gustaría ahora mismo. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Julia. A vosotros. Hoy hemos aprendido el importantísimo papel que juegan los pastos marinos en los ecosistemas, no solo porque sirven de alimento para muchas especies que los habitan, sino porque además pueden ser ingenieros de estos ecosistemas. Preservarlos es algo fundamental para mantener nuestros océanos sanos y resilientes.
Os recordamos que la ciencia que se hace del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Illes Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @ccisbalears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos. Mientras, la ciencia, como la vida, seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.